Todos, muy buenas tardes. Es un privilegio para mí darles la bienvenida a una nueva transmisión del Tecnológico Boliviano Alemán. Hoy tenemos un invitado muy importante desde la ciudad de Cochabamba. Nos acompaña el ingeniero Jorge Alejandro Flores Avendaño. A nombre del Tecnológico Boliviano Alemán Sucre, del Rectorado a nivel nacional Cochabamba, le damos la bienvenida, ingeniero. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias, Hugo. Todo bien por acá por Cochabamba, un poco de frío como siempre, ¿no? Por el invierno. Bienvenido, Inge, será un privilegio tenerlo en una charla muy importante que tenemos para el día de hoy, acerca de lo que es el COVID-19 y las medidas de bioseguridad que debemos tomar. Así que, sin más preámbulo, los dejo a todos y cada uno de ustedes con el ingeniero Jorge Alejandro Flores. Ingeniero, podemos empezar. Gracias. Ya. Este tema del COVID está bastante, si se puede, alarmante en ciertos, ¿no? Y de la misma forma, nosotros estamos, todos los días que salimos, ¿no?, a realizar alguna actividad, pero precisamente no lo hacemos porque nosotros queremos ir y exponernos, ¿no? Precisamente porque tenemos la necesidad de trabajar, también de retomar ciertas actividades. Entonces, por ello, lo que se tiene es ciertas medidas de bioseguridad que tenemos que tomar en cuenta a la hora de realizar estas actividades. Para el contenido del día de hoy, lo que les voy a hablar es acerca de los riesgos biológicos, los síntomas que se tiene con el COVID-19, la identificación de los lugares de riesgo, los EPPs de bioseguridad que se tienen que manejar, las medidas de prevención, el comportamiento en un lugar de trabajo, la introducción a lo que es la resolución 229-2020, que son enfocados a los protocolos de bioseguridad, y también lo que es un protocolo, ¿no? Precisamente para que el momento que nosotros vayamos a algún lugar de trabajo tengamos en mente estas medidas. ¿Qué son los riesgos biológicos? Inicialmente, ¿no?, cuando hablamos de riesgos ya nos vamos un poco al área de ingeniería industrial, al área de lo que es ingeniería de prevención de riesgos, y siempre nos aparecen estos dos conceptos. El primero es peligro, ¿no? El peligro es una condición característica, la fuente donde se encuentra el peligro, y por esta razón es que nosotros tenemos que identificar, en este caso, cuál es el peligro, ¿no? El peligro que nosotros tenemos como tal para estos días está, si se puede decir, ¿no?, en todo lugar, se puede decir, está. Ahora, cuando nos vamos al otro punto, que es el riesgo, ahí vemos que es la combinación de la probabilidad y la consecuencia. Entonces, dado que hay una probabilidad, que si yo salgo sin EPP, entonces la probabilidad aumenta de que me pueda contagiar. Si yo hablo también de que la probabilidad de un mal uso del barbijo, por ejemplo, entonces de esta misma forma la probabilidad aumenta. Entonces, por ese punto es que nosotros tenemos que ver, más o menos, entender el virus, a qué se refiere. Para lo que son los agentes biológicos, van a ser agentes, ya sean insectos, virus, bacterias, hongos, microbios, que van a estar presentes de una manera muy pequeña, son microorganismos en sí, y estos están en todo lado. Particularmente cuando nosotros ya vamos a hablar del virus, más específicamente, van a ser pequeñas formas de vida. Estas van a ser bastante pequeñas, estamos hablando de millonésimas de milímetros, son bastante pequeños hacia lo que es el ojo humano, entonces por ende no lo podemos ver. Muchas veces lo que no vemos usualmente es también de lo que no nos cuidamos, ya que si no lo vemos, entonces ¿por qué cuidarnos? Usualmente es la reacción, ¿no? Si hablamos ya de lo que son varios contaminantes, hablamos ya de los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos es un tipo de riesgo que usualmente antes se veía solamente en hospitales, laboratorios, y no se lo veía en otro lugar. Particularmente ahora con la pandemia estamos nosotros conviviendo con el virus, ¿no? Entonces, por esa forma, nosotros tenemos que identificar qué cosas nos hace el COVID. Entonces, para esto les voy a hablar un poco de lo que son los síntomas y también lo que son los contagios. Ya, el COVID es una enfermedad infecciosa viral que es causada en sí por el coronavirus, ¿no?
Ahora, cuando hablamos del coronavirus, del COVID en sí, estamos diciendo que tiene un tiempo de vida de 3 horas en el aire y está de 2 a 3 días en superficies, ¿no? Esto particularmente de las superficies se ha visto que en los plásticos es donde se aloja más, es por eso que hay algunas medidas que se tienen que tomar, que sí les voy a explicar cómo se tienen que realizar poco más adelante. ¿Cuáles son los síntomas usuales que se tienen, no? Particularmente con el que identificamos de otras personas externas es el tema de la fiebre. La fiebre usualmente cuando ya tiene los 38 grados ya tiene un proceso infeccioso. Entonces este proceso puede ser debido a algún virus o también algún malestar. Usualmente se lo va, si se puede decir, ¿no? Se lo va comparando con lo que es el resfrío común. Entonces, por ende, cuando hablamos de un resfrío común, tiene unos síntomas similares al COVID-19. Pero si nosotros ponemos un poco más de atención a algunos otros síntomas que se tienen, podemos ver el tema de que hay una tos seca, hay también el tema de la fatiga, la dificultad para respirar, los dolores de cabeza, el dolor de garganta. Particularmente yo puedo identificar inicialmente porque cada uno conoce cómo se resfría, ¿no? Particularmente yo me resfrío 2 semanas. Entonces, si me agarro un resfrío ya más o menos sé cómo va transcurriendo mi enfermedad. Pero ahora si estamos hablando ya de un tema de COVID, entonces tengo que ya estar alerta el momento que me resfrío, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando ya de esta sintomatología que es la fiebre, para lo que es lugares externos, se ha tomado en cuenta que tiene que ser 37.4 grados el límite donde yo puedo acceder a un lugar, ¿no? A un lugar ya sea laboral, alguna institución. Entonces es lo que se ha establecido. Algunos de los otros síntomas que tiene el COVID es la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, ¿no? Particularmente esto también se ha visto en pacientes actuales. También el dolor y molestias de espalda. Esto se ha visto en algunas personas que son ya, acá en Bolivia, ¿no? Las personas que son bastante mayores sienten este tipo de molestia. La congestión nasal, la conjuntivitis, la diarrea en algunos casos, y bueno, particularmente, ¿no? Este tema que es el que a muchos les alarma, ¿no? Es que también hay pacientes asintomáticos, quiere decir que pasan la enfermedad sin tener ningún resultado en este momento y en la anterior diapositiva. No existe algún parámetro como yo lo podría identificar, a menos que yo tenga la tuición de que ha estado expuesto y por ende si su alrededor de su grupo social, de su grupo laboral ha tenido contacto con él, entonces lo más probable es que tenga. Entonces por eso es muy importante que tengamos una comunicación y algunas medidas también dentro de la casa, el momento que vamos a trabajar, para que no tengamos estos percances. ¿Cómo se propaga el COVID? Bueno, una persona inicialmente, ¿no? La puede confundir con un resfrío, con alguna alergia, algunos también lo confunden con alguna sinusitis que hayan tenido en algún momento, pero particularmente cómo se propaga, como lo estamos viendo en la imagen de la derecha, el momento que nosotros estornudamos, hablamos, cantamos, entonces generamos esas pequeñas gotitas que se ven en la imagen. Estas gotitas viajan a través del aire y bueno, se alojan en superficies de la ropa, del cabello, de la piel, y particularmente es como nosotros nos contagiamos, ¿no? Mediante estas denominadas gotículas que se generan. Estas gotículas van a viajar aproximadamente hasta 2 metros, es el máximo que se puede generar por la velocidad, ¿no? Con la que estornudamos, que se van disparando estas gotitas. Y bueno, se van a alojar en lugares que no los vamos a ver, porque habíamos visto que el virus es, como lo hemos mencionado, ¿no? El virus es tan pequeño que no lo podemos ver. Podemos decir, he estornudado, pero no he generado nada de gotitas, de gotículas. Ahora, ¿cómo es el contagio que se va propagando, ¿no? En la parte superior izquierda vemos una persona que estornuda. Bueno, cuando yo estornudo, ¿qué pasa? No me voy a dar cuenta que he generado estas gotas. Entonces, por ende, estas pequeñas gotitas se van a alojar en alguna superficie. En el caso de la imagen número 2, se ve que se está alojando en un pequeño vaso, ¿no? En una taza de
esta persona. Y esta persona, como es algo de su propiedad, es algo que realiza, ¿no? Algunos acostumbran tomar un café, un té, lo va a trasladar a algún lugar, ¿no? Ya sea para servirse otro vaso, llevarlo al comedor. Y bueno, pues si no ha tenido el cuidado, tal vez no ha visto que otra persona ha estornudado cerca o ha hablado, entonces por ende esa pequeña taza está contaminada. Entonces la persona, ya mediante una sospecha de que ha pasado esto, o tal vez le pueda avisar a alguien más, ¿no? Mira, Juan sin querer estornudó el momento que se estaba acomodando el barbijo y por si acaso, ¿no? Te anticipo. Entonces, ¿cuál tendría que ser la acción que debería tomar esta persona? Tendría que lavarse las manos inicialmente y bueno, después de eso también ver la manera de hacer una pequeña limpieza de su lugar de trabajo. Pero por ende, no nadie le informó, esta persona tampoco cayó en cuenta de que tenía que realizar esto, entonces va a realizar sus actividades de manera normal. Y entonces en un pequeño descuido puede que de alguna manera, ¿no? Pasándole las hojas, si se puede decir también, ¿no? Cobrándole el dinero, haya tenido contacto con otra persona. Entonces al tener contacto con esta otra persona, en algún momento siempre va a tener alguna gesticulación, ¿no? Usualmente cuando realizamos gesticulaciones hacemos posiblemente esto estoy haciendo, ¿no? Ahorita en pantalla me toco el mentón, me rasco la nariz, un poquito me voy acomodando los lentes, entonces ya estoy teniendo proximidad del virus que está en mis manos hacia mi rostro. Entonces, por ende, esta otra persona ya lastimosamente tiene una probabilidad bastante grande de haberse contagiado. Técnicamente me atrevo a decir que ya se contagió con el virus, ¿no? Que tiene el primer contacto. Entonces, ¿qué le hace a mi organismo de manera breve? Siempre decimos todos eso, ¿no? Pero si es como un resfrío, el resfrío por lo general me tiene en cama, me tiene con fiebre, posiblemente está un poco congestionado de la garganta, pero ahí acaba. Pero el virus particularmente, ¿qué le hace a mi organismo? El virus entra a través de lo que son las vías respiratorias, ya sea la nariz o también la boca, y seguidamente entra y se aloja en la parte de lo que sería el conducto respiratorio que llega hacia la garganta, y bueno, de ahí ya viaja a los pulmones. Ya en casos graves lo que hace es empezar a colapsar el pulmón. Entonces el pulmón, al tener un espacio reducido, lo que pasa es que ya la persona no puede respirar de manera normal. Es como si estuviera respirando con medio pulmón, o como si tuviera un cinturón en mi pecho que me comprime, y por ende inflar, hacer el ejercicio de respirar, inhalar ya es bastante pesado. Entonces por ende, bueno, ya estamos en una etapa donde el virus ha crecido demasiado y es bastante complicado, ¿no? Intervenir. ¿Cómo yo voy a identificar los lugares de riesgo, ¿no? Bueno, particularmente así era como nos manejábamos antes. Nosotros lo que hacemos siempre, ¿no? Es mediante un acto de camaradería, siempre realizamos algunas actividades muy en cercanía de otra persona. También lo que realizamos a veces es de las comunicados también que se realizan de otras personas, entonces lo hacen de manera abierta y nosotros nos vamos aglomerando. Nos aglomeramos a este lugar y bueno, ahí ya tenemos contacto con otras personas, ¿no? Esta es otra imagen también, ¿no? Actualmente se vive esto, es de lo que es la cancha. Antes hemos realizado este tipo de actividades, ¿no? Acá en Cochabamba. Cada departamento tiene un mercado donde se abastece de abarrotes y de algunos insumos que requiere. Pues acá en Cochabamba es de la misma manera. Esta es la realidad que vivíamos antes. Los sábados de feria, de cancha, nos aproximábamos a comprar algunos abarrotes y bueno, teníamos este tipo de contacto, ¿no? Entonces, cuando yo tengo este contacto, tengo que ya saber cómo voy a realizar las actividades, ¿no? Cómo yo me voy a empezar a cuidar, qué cosas tengo que tomar en cuenta para cuidarme a mí, cuidar a mi familia, cuidar mi entorno laboral, porque en mi entorno laboral también puedo tener algún colega, compañero, amigo, y entonces tengo que tomar ciertas medidas. Para identificar estos lugares de riesgo, ¿qué voy a tener? Inicialmente voy a estar en lugares administrativos, voy a tener lo que son oficinas, comedores, salas de reunión, ¿no? Si estoy en un lugar administrativo es lo que usualmente tengo. En algunos lugares destinados a la interacción
clientes, ¿no? Tengo ahí las salas de espera, las filas, algunas ventanillas o personal con el que realizaba alguna queja, alguna consulta, ¿no? Usualmente realizamos las quejas, las consultas frente a frente. Entonces ahora también se considera que tiene un tipo de riesgo si yo no me cuido. Algunos otros lugares de trabajos comunes, ¿no?, que se tienen en el área industrial son los obradores, los talleres, ya sean mecánicos, de carpintería, de corte, de soldadura, y también donde se realizan trabajos manuales. Posteriormente a esto, nos trasladamos a un lugar, ¿no? Nos trasladamos a un lugar de trabajo, nos trasladamos para visitar a algún amigo, colega. Entonces, ¿qué realizábamos? El uso del transporte público. También nos trasladamos. Y también ahí tenemos una exposición. Todos estos lugares ya se pueden construir. Son lugares de riesgo, yo tengo que ver la manera de cuidar. Realmente ahora las conductas que se están tomando, y si hemos ido al banco, hemos ido a algún punto donde voy a realizar una consulta, estamos bien, el distanciamiento. Estamos viendo también de que las personas que nos van a atender tienen los cuidados respectivos. Esto particularmente es para que no exista la propagación, ¿no? Porque puede ser de que alguno de estos no tenga síntomas y esté en contacto con todos, y todos los que han estado alrededor de él, entonces ya tengan la enfermedad o ya se hayan llegado a contagiar. Ahora vamos a hablar de estas medidas preventivas que tengo que tener para que me pueda cuidar. Inicialmente, ¿no?, voy a hablar de algunas de estas: el distanciamiento social, la higiene en el caso de que vaya a trabajar, qué medidas tengo que tener de camino al trabajo, cuando retorno a casa, a mi domicilio, y la limpieza y desinfección que tengo que tener, ¿no? Entonces estas medidas son para que yo me pueda cuidar particularmente, y obviamente llevar esta información a todas las personas con las que vivo. Y de esa forma entonces podemos evitar la propagación. O también, si es que nos hemos llegado a contagiar, vamos a ver de que otros no corran la mala fortuna de haberse contagiado, ¿no? Y de la misma forma cuidarme asistiendo a lo que es el médico y tomando algunas medidas. Inicialmente el distanciamiento, todos decimos 1,50 m, mínimamente 1 metro. Lo establecido está tomar un distanciamiento de 1,5 m a 2 por lo que les explicaba, ¿no?, de que esas pequeñas gotitas que salen se van a disparar, y por ende, ¿qué pasa? Pueden alojarse en alguna superficie. De ahora en adelante, lo que se ha establecido también, que las reuniones en grupos de 6 personas están prohibidas, ¿no? Particularmente es por eso que no se ve la sociedad como la veíamos antes, ¿no? Nosotros como bolivianos, como buenos bolivianos, siempre tenemos la particularidad de tener cercanía con las personas, ¿no? Es algo que nos caracteriza, que somos amenos, que somos amistosos, pero ahora lastimosamente no se puede. Es por eso que se guarda este distanciamiento. Ahora, si vemos en la imagen de la derecha, podemos notar, ¿no?, qué pasa cuando no utilizas el barbijo, el cubrebocas, ¿no? Inicialmente es lo que les decía, ¿no? Cuando yo estornudo, genero esa cantidad de gotitas, que aquí se ve poco más claro. Cuando canto, se genera igual una cantidad relativa. Cuando hablo, que es casi lo mismo que cuando canto, y cuando voy a toser, en este caso 2 veces, se genera esa cantidad. Entonces, si yo utilizo el barbijo, como están viendo en la imagen, en la misma imagen hacia la derecha, se puede notar de que hay menos proliferación, o técnicamente ya no hay mucho de estas gotitas. Cuando pasa esto, yo tomo en cuenta de que tengo que usar el barbijo y tener un distanciamiento. Si no voy a tener el barbijo por alguna razón que va más allá de mi alcance, o he tenido algún percance, entonces lo más recomendable es que guarde el distanciamiento para este tipo de medida de prevención. Otro es la higiene que tenemos que tener los trabajadores. Inicialmente, ¿no?, el lavado de manos
tenemos que efectuarlo luego de estas actividades que usualmente tenemos. Lo que es usar el transporte público, recibir algún tipo de dinero, ya sea monedas, billetes, usar los sanitarios, el uso de las manivelas de las puertas, ¿no? Usualmente cuando entramos a alguna oficina, cuando vamos a entrar a algún lugar de trabajo, entonces siempre abrimos la puerta. Entonces, si yo he tocado este tipo de superficies, entonces lo recomendable es que me lave las manos. El manejo de celular es otra forma, porque el celular siempre lo voy a tener a mi lado. Voy a hablar en la calle, voy a hablar también en mi lugar de trabajo, y por ende este equipo puede estar contaminado, ¿no? Antes y después de comer. Creo que esto es algo que siempre hemos realizado, no es algo nuevo. Ahora también otra medida bastante importante es evitar tocarse ahora la cara, los ojos, la nariz, como vemos en las imágenes, ¿no? La lógica es la siguiente: si el virus va a entrar por mi nariz, va a entrar por mi boca, entonces si yo he tocado alguna superficie en algún momento, ¿qué va a pasar? Que estas manos ya están contaminadas. Y usualmente los que realizamos trabajo de escritorio, también algunas veces cuando estamos en la calle, siempre acostumbramos a rascarnos la nariz, tocarnos el rostro de esta manera, llevarnos la mano a la boca así, ¿no? Usualmente son gestos que realizamos porque, bueno, nos dan algún sentimiento tal vez, ¿no? de seguridad, de confianza, de concentración, que ahora particularmente no los tenemos que realizar. ¿Por qué? Porque, como les dije, la cercanía que van a tener mis manos a los objetos, y posteriormente mis manos van a tener cercanía con mis vías respiratorias y también con lo que es entonces, por descartando estas pequeñas muecas que realizábamos antes, ¿no? Y también la cercanía de las manos con la cara. Lo recomendable es que ya dejemos de realizar esta práctica. Otras medidas que vamos a tener, ¿no? Bueno, ya no vamos a saludar con un contacto físico. Antes acostumbrábamos a realizar eso. Ahora, bueno, es solamente un buenos días y ya. Las damas tienen que procurar tener el cabello recogido, ¿no? Esto particularmente porque el cabello es igual a un área donde se puede alojar el virus. Evitar tener la barba larga en los varones, particularmente esto porque, bueno, es también algún medio, o sea, se amplía en la barba larga un lugar donde se puede alojar el virus. Y bueno, la barba no es un lugar liso donde si tú te lo lavas o intentas limpiarte, no lo vas a realizar de la manera adecuada, ¿no? Entonces, directamente te tendrías que bañar, y si se te olvida, entonces ya te puedes contagiar. Ahora, es recomendable también que utilicemos prendas de manga larga, pantalones largos, y en lo posible evitar ropas de lana, ¿no? Más que todo las ropas de lana va a la misma lógica del cabello. El cabello tiene un área bastante amplia y por ende tener esta área donde se puede alojar el virus es bastante riesgoso. No se deben compartir utensilios. Uso o voy a estar resfriado, pero obviamente no voy a estar, voy a tener la certeza de que no tengo el COVID. Voy a utilizar en un lugar, ¿no? Que sean en lo posible pañuelos desechables. Esto debido a que de esa manera se va a cortar el contacto que yo vaya a tener, ¿no? Usualmente con los pañuelos lo que hacíamos era nos limpiábamos la nariz, a veces guardábamos, lo volvíamos a usar y por ende esto ya se queda desatado, ¿no? Lo recomiendo utilizar pañuelos desechables en el caso de que tengamos que usarlos. Y estornudar o toser en el hombro, que esto ya lo tenemos bastante tiempo atrás realizando. De camino al trabajo, cuando yo estoy yendo a mi lugar de trabajo, inicialmente, ¿no? Tener el cuidado puesto de manera adecuada antes de ingresar a alguna movilidad. ¿Esto por qué? Porque el EPP va a ser la última barrera con la que yo me voy a proteger de lo que sería el virus hacia mi persona. El uso del barbijo es obligado en todo momento, ¿no? Incluso desde que salimos de la casa ya es obligado el uso del barbijo.
El uso de desinfectante, no de alcohol, en base a alcohol al 70%. Esto es lo que usualmente ya se está utilizando, ¿no? El rociado que tenemos mediante pulverizadores en varios lugares de trabajo es lo que se realiza actualmente. Se guarda un distanciamiento social de 1.5 metros o intenta de que haya el distanciamiento de la forma más alejada posible, ¿no? Entonces eso evita de que no me voy a sentar al lado de otra persona. De la misma forma voy a intentar saltar un asiento. De esta forma entonces guardo un distanciamiento en caso de que tenga contacto, para no tener contacto con la persona. Porque, por ejemplo, no si ella se ha apoyado en alguna pared donde hay el virus, se ha alojado el virus en la superficie, entonces se está pegando en la ropa. Entonces, si yo tengo contacto con la ropa, pues ya tengo una probabilidad de contagiarme, ¿no? Entonces son algunas medidas que tengo que tomar en cuenta cuando realizo lo que es el camino hacia lo que es mi fuente laboral. ¿Cuáles son las medidas que yo voy a tomar cuando retorno a casa? Lo más recomendable es que tengamos un cambio de ropa. Quiere decir, ¿no? De que yo ya voy a seleccionar mi ropa, cuál es mi ropa de trabajo, cuál usualmente es mi tipo de vestimenta cuando tengo que trabajar, y lo voy a tener lo más próximo a la puerta, si es que estoy en un departamento, en lo posible, si tengo un pequeño jardín, entonces de fuera de la casa. Esto particularmente para que no se tenga contacto, ¿no?, de esa ropa posiblemente contaminada con la casa. Antes de llegar, ¿no?, a la casa, tengo que evitar tocar superficies. Algunos tenemos la costumbre, ¿no?, de ir pegado a la pared, no sé, tocando la pared, o tocando los postes, o tocando la jardinera, ¿no?, que se tiene en algunos lugares públicos. Entonces eso ahora sí está descartado. Y evitar tener contacto con las personas, nuevamente, es la recomendación que más se aconseja. Bueno, una vez que ya llego a casa, me voy a quitar los zapatos antes de ingresar a la casa, ¿no? Esto es particularmente porque hemos visto que en la suela de los zapatos se puede alojar el virus. Entonces, si yo entro con los zapatos contaminados a casa, ya estoy aumentando esa probabilidad de riesgo que voy a tener. Me voy a quitar el barbijo de la manera correcta. La manera correcta es que yo agarro las ligas y directamente me saco de esa forma, ¿no? No voy a realizar otro tipo de actividad. Ahora, para lo que es la desinfección. Usualmente cuando salimos a la calle, cuando salimos a trabajar, siempre llevamos el celular, llevamos la billetera. En el caso de las damas, llevan la cartera. Y bueno, son instrumentos, son en sí algunos objetos que tenemos en este momento ya que ver la manera de desinfectarlos. Lo podemos desinfectar con alcohol al 70%, ¿no? Y particularmente antes de volverlos a usar, inicialmente desinfectarlos. Particularmente esto con el uso de celular, que creo que es el accesorio que siempre lo llevamos a todo lado, ¿no? Entonces es una medida con la que yo voy a poder realizar este tipo de actividad, este tipo de práctica para que no pueda contaminar. Ahora, hay una probabilidad, como les decía, ¿no?, de que llegue a alojarse el virus en lo que es mi cabello. Entonces, de la misma forma es aconsejable lavarse el cabello. En lo posible, cuando llego, me tomo una ducha corta, entonces el virus se va a ir eliminando, ¿no? O sea, con el agua se va a eliminar y de esa manera voy a estar descontaminado. Ahora, si voy a cubrirme el cabello, entonces, bueno, particularmente es una medida preventiva con la cual ya voy a disminuir la probabilidad nuevamente, ¿no? Y bueno, siempre lavarse las manos, porque esas manos no sabemos en qué momento haya tocado una superficie sin querer. Y bueno, no quiero que se contaminen los picaportes de las puertas, las chapas. Entonces, antes de entrar, me lavo las manos. ¿Qué limpieza tengo que tener? Ya, la limpieza que tengo que tener, bueno, al final de la jornada, a media mañana o al inicio y al final de la jornada, puedo realizar lo que es la desinfección de los picaportes, de las chapas, ¿no?, de mi habitación, de la sala, las puertas que usualmente tengo más uso. ¿Cuál es la finalidad, no? Que por alguna razón haya tenido un descuido, ¿no? Usualmente cuando nos olvidamos la llave, el celular, entramos a casa de la manera más rápida
y bueno, lo hacemos sin querer y no hemos notado que hemos entrado, ¿no? Entonces es una práctica que se puede realizar, o posiblemente yo lo haya realizado, pero no lo haya realizado el hermano, la madre, el padre. Entonces es una manera de evitar la propagación, ¿no? Se ha lavado las manos, pero antes de lavarse justo tocó la chapa. Entonces, para evitar eso, si yo lo puedo desinfectar en la noche por lo menos, entonces ya estoy evitando una propagación en mi casa. Y otro es tener un lugar adecuado para botar el EPP. En este caso, el EPP que utilizamos son los barbijos. Entonces, si estos barbijos los vamos a depositar en un lugar que siempre es el mismo, entonces ya sabemos dónde está un material contaminado, un material posiblemente infeccioso, ¿no? Entonces, al acabar de usarlo, igual lo rociamos con alcohol y de esta manera vamos a evitar también la propagación. Bueno, ahora vamos a hablar del EPP, el equipo de protección personal. Serían las palabras de las que significa esta sigla. Nosotros usualmente hemos visto qué hacen estos: los barbijos, los guantes de látex, las gafas protectoras, las máscaras faciales, las cofias y la ropa impermeable. Creo que todos hemos visto esto de alguna manera ya en la calle, cuando hemos salido a abastecernos de algún abarrote. Pero ¿cuál es la lógica y cómo tendría que usarlo de manera adecuada? Bueno, esto más que todo quiero mostrarles para que puedan ver cuál es el nivel de riesgo que existe, ¿no? Si hablamos ya de lo que es la prevención de riesgos, un área de la ingeniería bastante amplia y bastante bella, digo, desde mi percepción, se puede ver, ¿no? Aquí hay una pirámide y usualmente tendríamos que notar de que el EPP está en la parte más baja de la pirámide. Como está en la parte más baja y tiene un área, o sea, es una parte pequeñita de toda la pirámide, entonces es la última barrera que yo voy a tener contra este peligro que es el virus y mi persona. Si yo no me cuido ya con los EPPs, entonces particularmente ya me puedo haber contagiado. Otro control que se tiene es la señalización, ¿no? Que está un poco más arriba, y ahí está también la desinfección, la toma de temperatura y también lo que es el distanciamiento, ¿no? Entonces es otro control que yo voy a tener, ¿no? Pero los EPPs, entonces aumento más mi seguridad. Los controles de ingeniería, que se llama técnicamente, ahora se puede aplicar a lo que es el trabajo, ¿no? Entonces yo me estoy alejando de las personas, por ende también voy a tener un distanciamiento, voy a evitar que me pueda contagiar. Es por eso que es bueno que intentemos respetar, siempre que nuestras autoridades nos digan, bueno, lunes y miércoles solamente van a la ciudad los números pares. Los impares salen los otros 2 días. Los días de cuarentena estricta van a ser viernes, sábado y domingo. En lo posible intentemos no caminar. Entonces, intentemos realizar. Porque es en la pirámide vemos que tiene un nivel más arriba y por ende podemos protegernos mejor todavía, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los EPPs que usualmente utilizamos, ¿no? Son los que les mencionaba: los barbijos, máscaras quirúrgicas, guantes, lentes, gafas, cofias y ropa impermeable. Los barbijos. Acá lo que realizamos es el uso de 3 tipos de barbijos, ¿no? Los artesanales, los que usualmente compramos en cualquier lugar, lo que son los quirúrgicos, ¿no? Los más delgados, y los N95, que son particularmente los que son más gruesitos, incluso los más incómodos, que usualmente son los que a la persona le molesta, ¿no? Al trabajador también le molesta porque le presiona las orejas, un poco también le asfixia, pero bueno, ¿cuál es la particularidad ahora? Vamos a separarlo en 2 tipos de características: la filtración y el uso, ¿no? Me voy a quedar con la filtración inicialmente. Los barbijos artesanales están hechos de alguna tela, ¿no? No sabemos exactamente cuál tela, existe una variedad infinita. Y bueno, el virus mide más o menos 3 micras, 3-5 micras. Entonces puede pasar a través de esta tela. Puede pasar como si fuese una aguja incluso, ¿no? El virus. No hay un nivel de protección tan alto. Ahora, el quirúrgico
el quirúrgico tiene un nivel de protección, si se puede decir así, ¿no? Donde no deja pasar sustancias que van a ser mayores a 5 micras. Entonces ya esto implica de que hay una probabilidad más alta que yo me pueda proteger. Cuando hablamos del N95, estamos ya hablando de que el barbijo no va a dejar pasar de 0.3 micras de diámetro, ¿no? Ya estamos ahí hablando de que este es el barbijo más adecuado para lo que sería realizar una medida de prevención. ¿Y cuál es la lógica de utilizar el barbijo? Que haya una barrera física donde el virus se pueda pegar, ¿no? Si lo llamamos así, se pega el virus y no pasa ya a lo que son mis vías respiratorias. Y ahora, si yo voy a utilizar un barbijo artesanal, la lógica es que lo puedo utilizar ya, pero técnicamente este me sirve cuando yo vaya a realizar alguna caminata a la tienda. Entonces ahí me ofrece un nivel de protección, pero nuevamente les aclaro de que el virus puede pasar. Estamos hablando como una coladera, ¿no? Hay algunas pequeñas partículas que pasan y otras que no. Entonces, si vamos a hablar de un barbijo artesanal, posiblemente sea de que estamos en un nivel de incertidumbre bastante alto, ¿no? Puede pasar, como no puede pasar. Veremos qué suerte tengo, que creo que no es la lógica. Bueno, ahora, ¿qué particularidades tiene, ¿no? El artesanal lo puedes lavar y lo puedes... Ahora, ¿cómo tú quieres o cómo quisieras o cómo podrías que este barbijo artesanal cumpla la función que tiene que tener cuando hay bastantes personas a mi alrededor en mi puesto de trabajo y no tengo más que este, ¿no? Que es lo que pasaba a inicios de la pandemia, no existían barbijos, entonces ¿cómo me protegía? Entonces la lógica que se tenía antes era que yo agarraba las servilletas de cocina, ¿no? Esas, las gruesas, las que son para secar superficies de cocina, lo doblo y lo inserto dentro del barbijo, ¿no? Del barbijo artesanal que voy a tener. De esa manera voy a hacer que la capa tenga un nivel de filtración más alto, ¿no? O sea, la probabilidad ahí va a disminuir. Pero creo que ya no es el caso, ¿no? Ahora, con los quirúrgicos, esto se los va desechando a diario. Ahora, en el caso de los barbijos N95, le podemos dar un tiempo de vida de aproximadamente una semana si sabemos desinfectarlo adecuadamente, ¿no? Particularmente en los barbijos, es mejor desinfectarlos con una solución en base a cloro, no en base a alcohol, porque el alcohol con el tiempo va a hacer de que el barbijo pierda esa característica de impermeabilidad, y es lo que no queremos. Los guantes de látex. Los guantes de látex, evidentemente, ¿no? Yo voy a tocar cualquier superficie y por ende ya me protejo las manos. Pero ojo, el uso de guantes de látex también me puede llevar a una propagación peor, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Si yo me estoy poniendo los guantes, mi lógica va a ser que puedo tocar cualquier superficie y mis manos no se van a contaminar, es cierto. Pero si yo voy a tener un mal uso de los guantes y voy a empezar a tocar lugares donde usualmente las personas van a usualmente a transitar o usualmente van a tener alguna actividad en esa superficie, ya sea una mesa, un escritorio, ¿no? Usualmente colocamos las manos, colocamos las hojas. Entonces ahí es un medio de incluso más riesgo y más peligro. Ahora, otra cosa, ¿no? Si los guantes yo los voy a utilizar y voy a empezar sin querer, ¿no? A tocarme el cabello, tocarme los lentes, tocarme la cara, entonces es lo mismo que no utilizaría los guantes. Entonces es de bastante precaución que yo sepa utilizar los guantes de manera adecuada, ¿no? Si los voy a utilizar es porque estoy agarrando algo que está contaminado. Y quienes usualmente son los que tienen este tipo de actividad, los que manejan dinero, los que manejan monedas, los que están vendiendo tal vez algún insumo, ¿no? Que ha pasado por varias manos. Entonces ahí es recomendable que utilice el guante, pero después de eso tengo que saber de que ese guante tampoco va a ser para que yo toque todo, para que me toque la cara. Entonces eso es lo que tengo que también procurar, ¿no? Y retirármelos de la manera, si por algún descuido el guante se va a romper y ya, bueno, ya me estoy cortando las manos, siempre me quite de la manera adecuada o haya pasado algún accidente, siempre recordar lavarse las manos. Esta es la manera adecuada de quitarse los guantes. Inicialmente no vamos a tener contacto con la piel en ningún momento, ¿no? Recalcar eso.
Vamos a agarrar el guante por la parte de la palma aproximadamente o que llega cerca a la muñeca. Posteriormente lo vamos a ir retirando, ¿no? Luego vamos a estrujar en la mano que todavía tiene guante y con los dedos de la mano limpia, ya desnuda sin el guante, vamos a ir retirándolo, insertando o tocando la parte interna, ¿no? Que por lógica no está contaminada, y posteriormente lo voy a desechar, ¿no? Pero siempre agarrando de la parte posterior, ¿no? La que tenía contacto con mi mano. Esa es la manera adecuada de quitarse los guantes. Las máscaras faciales y las gafas, ¿no? Esto va a ser para que tenga una barrera protectora inicialmente, ¿no? Las gafas va a ser para que no haya contacto con mis ojos. ¿Por qué? Con los ojos, bastantes personas dirán, ¿no? Usualmente, ¿no? Me quito las gafas, hago esta actividad, ¿no? Me froto el ojo y bueno, si he tenido contacto con alguna superficie, entonces el ojo está cerca a la cara. En algún momento voy a volver a realizar esa actividad y bueno, es una probabilidad que no quisiera que aumente. Entonces, para personas que van a estar con bastante movimiento en su trabajo, es aconsejable que utilicen los lentes. Y los protectores faciales en sí va a ser para personas que no ejercen bastante movimiento, ¿no? En su área de trabajo. Por ejemplo, yo tengo acá una máscara facial, ¿no? En este momento estoy hablando con ustedes. No hago mucho movimiento, pero si voy a empezar a limpiar, entonces voy a hacer esto, posiblemente me mueva. Y si no tengo ajustado la banda elástica, entonces por ende voy a hacer alguna actividad que sea peligrosa, ¿no? O sea, el EPP no es el adecuado, es más peligroso que utilices eso trapeando, barriendo, que utilices los lentes, que técnicamente se pegan a la cara. Esa es la lógica. Cuando hablamos de las cofias, ¿no? Esto particularmente se utilizaba las personas que realizaban algunas sería alimentos. Entonces, aquí es la lógica la siguiente, ¿no? Si el cabello es un área de contacto donde se puede alojar el virus, lo que tengo que hacer ahora es evitar o tener una barrera protectora entre lo que sería el virus y mi cabello, ¿no? Esto particularmente, nuevamente, les digo de que es en caso de que estén en bastante contacto con otras personas, ¿no? Y bueno, en caso de que no realice esto, lo aconsejable es de que las mujeres, ¿no? Las damas se vayan a recoger el cabello y posteriormente al llegar a casa se laven el cabello. La particularidad de la ropa impermeable, ¿cuál es? Va a facilitar inicialmente la desinfección, ¿no? Entonces, si yo voy a ir a algún lugar donde va a haber las cámaras de desinfección, entonces que me desinfecten, no hay problema. En el caso que no tenga este tipo de ropa, es mejor que utilice ropa sintética. ¿Ya? Esto particularmente porque de la misma forma, ¿no? Que la ropa impermeable o este tipo de ropa, entonces se vaya a realizar la desinfección de la manera adecuada. Ahora, la otra lógica también es que si yo voy a portar alguna vestimenta que es bastante cara, ¿no? De acceder a una camisa de marca, un pantalón con alguna tela delicada, entonces es mejor que utilice esta ropa, que bueno, me la voy a sacar y bueno, esta ropa es técnicamente para mojarse, para que me desinfecten y no va a haber problema. Entonces, esa sería la particularidad. Ahora, usualmente no estamos en época de frío, siempre nos vamos a colocar una chompa. Y usualmente las chompas que tenemos son de lana, ¿no? Tal vez alguna lana más fina que otra, pero es lana. Entonces, tampoco voy a estar sin chompa, ¿no? Porque me voy a resfriar. Entonces, por ende, me puedo colocar la chompa y arriba lo que sería la ropa impermeable. De esa manera, me desinfectan. Puedo también, se puede alojar quizás el virus en mi ropa, pero me lo voy a sacar al final del día, lo voy a desinfectar. Y bueno, no va a haber algún otro tipo de inconveniente más. El lavado de manos y el uso de alcohol en gel es esta la manera adecuada de realizarlo, ¿no? Particularmente tenemos que realizar cualquiera de estas dos actividades cuando bajemos del micro, cuando también
hayamos tenido algún contacto sospechoso. Y de esta forma, esta herramienta, ¿no? Yo lo llamo así, la herramienta de trabajo más perfecta que tenemos son las manos. Entonces las vamos a cuidar para que de esa manera no vayamos a tener alguna contaminación. Para lo que son las soluciones desinfectantes, ¿no? Ahora se está utilizando una solución que tenemos a la entrada de las oficinas, a la entrada de algunas instituciones, cuando vamos al mercado, que es un lugar de riesgo, pero si no tenemos otra, igual accedemos, siempre nos rocían las manos o nos rocían el cuerpo. ¿Y cuál es la lógica? Particularmente la lógica es de que mediante este rociado el virus se vaya a lavar de las manos o del cuerpo, se retire. O también la otra lógica es que si utilizo alcohol, ¿no? Rápidamente, si tiene contacto el alcohol con alguna superficie, lo vaya a desinfectar, ¿no? ¿Cuál es la proporción que tenemos que realizar? Nosotros usualmente, ¿qué tenemos? Tenemos ciertas proporciones de alcohol, ¿no? Perdón, de lavandina. Entonces van a estar al 8%, 5.5%, 3.6%. Entonces cada una de estas medidas se va a ir colocando en cierta proporción en una cantidad de agua. Y eso me va a servir para desinfectar superficies de trabajo. ¿Por qué esta aclaración de la lavandina? La lavandina es un insumo bastante barato, ¿no? Entonces, si es bastante barato, lo puedo utilizar y, bueno, acostumbrarme a que tengo que realizar la desinfección, ¿no? Entonces, son estas algunas de las proporciones que se van a tener, ¿no? Si hablamos en tema de milímetros, a 3.6% de una lavandina comercial, unos 30 ml, que aproximadamente son 3 cucharas soperas en un litro de agua, es lo que se realiza la mezcla. Y bueno, una vez que rocío el material o lo que vaya a desinfectar, ¿no? Puerta, mesa, billetera, entonces va a actuar después de unos 15 minutos, ¿no? Entonces lo dejo ahí por 15 minutos y ya está desinfectado el lugar, ¿no? Ahora, si estoy hablando ya de desinfección para pisos, paredes, se tiene que hacer al 0,5%. Esto particularmente es para lo que es desinfección de pisos, para trapear nuevamente el lugar de trabajo, si es que las personas frecuentan bastante por ese lugar, lo que es lavar las paredes, en el caso de los baños más que todo. Y esto, bueno, tiene una concentración alta, pero va a estar bajo esas mismas proporciones que se tenía anteriormente, ¿no? Esto va a estar a lo que es, si hablamos en mililitros, una lavandina de 3.6 de porcentaje de concentración, en 700 ml, perdón, es lo que se va a utilizar, y se va a completar eso en 5 litros de agua, ¿no? Entonces, de esa manera voy a tener una solución desinfectante. Ahora, les quiero hablar un poco de qué son los protocolos. Inicialmente van a ser, se van a diferenciar de los procedimientos, ¿no? Los protocolos van a ser un conjunto de reglas y pasos a seguir para una actividad determinada. Y los procedimientos, por ende, van a ser actividades que vamos a realizar, perdón, van a ser, si se puede decir, ¿no? Acciones, operaciones que van a tener el fin de realizar o concluir alguna actividad, pero teniendo siempre las mismas circunstancias. En el caso que estamos viviendo ahora sobre el COVID, vamos a tener que tomar ciertas actitudes, y esto está más hacia lo que sería la visión de un protocolo. Entonces, ¿para qué me sirve un protocolo? Para que yo vaya a normar la conducta de trabajo, para que vaya a inclinar a las personas a tomar ciertas medidas cuando realizan su trabajo o alguna actividad que vayan a promover. Entonces, ¿para qué cuando yo estoy realizando este tipo de actividades, ¿no? Lo realiza un especialista, alguien que tenga conocimiento sobre el tema, para que identifique qué es lo más viable? Porque un protocolo no significa que yo voy a invertir bastante dinero, sino yo voy a cambiar ciertas actitudes para que mejore la manera de trabajo y evite la propagación. Otra particularidad es que no es una copia uno del otro, ¿no? Si yo tengo un trabajo y tiene sus diferentes sucursales, nunca va a ser el mismo ambiente. Van a cambiar las situaciones, va a cambiar las personas, entonces puede que yo vaya a adaptar, pero decir que es el mismo
un error. Es un documento verificable y se puede aplicar a mi institución, ¿no? Entonces, depende al tipo de trabajo que tenga. No va a ser, repito, lo mismo, un lugar de trabajo a otro. ¿Qué ventajas voy a tener? Inicialmente voy a prevenir, ¿no?, de que haya denuncias, malos entendidos entre mis trabajadores. También voy a identificar qué tipo de personal trabaja en mi empresa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo alguien que viene de 12 kilómetros, ¿no? Por ejemplo, acá en Cochabamba, si viene alguien de Quilacollo que está a 12 kilómetros, 13 kilómetros, y por ahí se ha visto que hay bastante crecimiento de lo que es contagios de COVID, entonces lo más recomendable es que vea la manera de que él se adapte a un teletrabajo. Entonces ya voy a identificar al personal que tengo, ¿no? Posiblemente tengo a alguien que es bastante mayor o que tiene niños pequeños, entonces tengo que ver la manera también de cuidarlos. Y bueno, otra ventaja también es que voy a evitar la propagación del COVID, ¿no? Particularmente si va a normar cómo yo voy a realizar las actividades, entonces ya esto puede mejorar. Esto se aplica usualmente bajo una resolución que ha sacado el Estado plurinacional, ¿no?, mediante sus diferentes ministerios de trabajo. Es la resolución ministerial 229-020. Para resumir un poco, lo que después de que se ha declarado emergencia sanitaria, después de que también ha habido el tema de lo que es la propagación, entonces se ha sacado este tipo de resolución que va a ir normando y poder invitar a todas las instituciones que vayan a mejorar sus protocolos de seguridad, ¿no? Y esto particularmente está fundamentado con lo que dice la Constitución Política del Estado, lo que dice también la Ley del Trabajo, que se tiene que precautelar, cuidar a los trabajadores, ¿no?, para que sea un trabajo digno, con seguridad, higiene y salud. Sus diferentes artículos, ¿no?, nos va a presentar en el primer artículo que va a ser, se va a aplicar este tipo de protocolos cuando existe una cuarentena dinámica y cuando se pueda salir a las calles, ¿no? En el artículo cuarto les va a decir también de que, bueno, ¿no?, lo más aplicable que podemos tener ahora es ver la manera de que los trabajadores, tengan la facilidad del teletrabajo, ¿no? O sea, realizar el mismo trabajo administrativo desde mi casa. Entonces, de esa manera reduzco el personal, reduzco la cercanía, reduzco la exposición. También hacer uso de las vacaciones en algunos casos, para que de esta manera haya el distanciamiento, ¿no? Y bueno, relevar al personal o ver la manera de que tomen sus vacaciones nuevamente. El tema de lo que son personas mayores de 65 años, mujeres embarazadas, y bueno, ¿no?, que ya hay algunas personas que tengan también patologías de base crónica, ¿no? Entonces, si ya esa señora, ese señor tiene un resfrío ya de más de 2 semanas, entonces, que es ya excesivo, ¿no? Es un ejemplo bastante excesivo. Entonces tenemos que ver la manera de relevar, decirle, por favor, precautele primero su salud y retorna a su vida laboral posterior que se sienta mejor. Y bueno, eso es en cuanto a la presentación que se tiene. Si existe alguna duda, consulta. Muchas gracias, estimado ingeniero Alejandro. Un placer realmente tenerlo acá. Veo que dentro de su amplia experiencia como bombero voluntario, igual dentro de la Policía Boliviana, con el máster que usted tiene en prevención de riesgos y bueno, como especialista en sistemas de seguridad, tenemos el privilegio de tenerlo acá y haber realizado una exposición bastante completa acerca de las medidas de bioseguridad que debemos tener contra el COVID. Realmente le doy las gracias a nombre del Tecnológico Boliviano Alemán por una brillante exposición y espero que todos y cada uno de los espectadores del día de hoy haya salido conforme con todo lo atendido. Vamos a pasar con la ronda de preguntas, ¿le parece? Perfecto. La primera pregunta viene de Sergio Ayala y nos indica: ¿debo esperar a que el tratamiento del dióxido de carbono sea legal? Ya. Bueno, hay un número determinado de empresas que tiene que tener la legalidad, ¿no?, de este documento. Este documento lo puede efectuar un profesional, ¿no?, que tenga inicialmente conocimientos, y para que se vaya a reanudar su actividad laboral en una empresa, inicialmente esto es hecho para el área
de construcción, entonces tiene que estar legalizado, ¿no? Para que pueda actuar de manera normal. Ahora, si por ende, ¿no? Es una empresa pequeña que puede realizar igual el trámite por el Ministerio de Trabajo, no tiene que esperar a que sea legal para que se vaya a aplicar, ¿no? Porque es un, si se puede decir, es un pequeño límite que se tiene entre lo que sería tener un documento legal, pero que sirve para la institución, a tener un documento que le falta esa legalidad, pero que igual lo puedo aplicar. O sea, indistintamente esté legalizado o no, tengo que aplicar. Bastante importante y controversial el tema del dióxido de cloro, creo yo, y bueno, todos y cada uno de nosotros más que seguro que tomaremos las medidas que nos menciona Alejandro. Vamos con la siguiente pregunta, viene de Roberto Calderón, que indica, si tengo resfrío, ¿soy más propenso al virus? Ya, si estamos hablando de un resfrío, inicialmente, ¿no? Cada uno cuando se resfría conoce cómo se resfría. Conozco personas que su resfrío lo pasan en 3 días y lo máximo que me ha durado así un mes, ¿no? Entonces, si yo voy a estar resfriado, van a bajar mis defensas inicialmente, ¿no? Es lo que tengo que tomar en cuenta. Entonces, si van a bajar mis defensas, lo más recomendable es de que asista a una posta de salud, que son los centros de salud que están menos congestionados en este momento, para que empiece un tratamiento. Entonces, si ya me siento mal, es mejor, como quien dice, ¿no? Cortar el resfrío para que de esa manera mis defensas vuelvan a vuelvan a estar altas, ¿no? Un frío que ya me empieza a sentir mal es una advertencia de que tengo que hacer una consulta médica o bueno, ya empezar a ver algún tratamiento que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, si voy a empezar a estornudar bastante tiempo, posiblemente me esté resfriando o me esté volviendo a dar la alergia que tenía, es una alergia. Perfecto, pasamos con la última pregunta del día de hoy que nos indica, Silvana Tango dice, ¿cómo debo aislarme correctamente? Muy buena pregunta, hubiera sido, es un poco larga, ¿no? Quisiera no extenderme mucho, la verdad, pero ¿cómo me tengo que aislar correctamente, no? Tenemos actualmente, ¿no? El problema de congestión de lo que serían los centros de salud, los hospitales de segundo o tercer nivel. Entonces, si yo me voy a aislar en mi casa, inicialmente, ¿no? Hay 2 tipos de recomendaciones. Si yo voy a estar con los síntomas, ¿no? Resfriado, con fiebre, dolor de cabeza, entonces tengo que estar siempre en contacto con el doctor que me esté atendiendo o que me haya dado el tratamiento. Y estar también atento a los síntomas que vaya a tener, ¿no? Ya sea el tema de la saturación de oxígeno, también el tema de lo que sería la fiebre. Pero, ¿qué medidas tengo que tener? ¿No? Inicialmente, estar en un cuarto, si es posible, en un cuarto donde solo esté yo, estén mis cosas, y que requiero, en este caso, sí la atención de una persona externa. Esa persona tiene que siempre utilizar el barbijo y particularmente si me va a pasar alimentos o me va a pasar, no sé, algún tipo de insumo que requiera, entonces solo tiene que procurar que sea una persona. Y si yo voy a ser el paciente, siempre avisar que voy a salir al baño, voy a salir posiblemente, ¿no? A lavarme las manos. Entonces, avisar a las otras personas que están en mi casa para que de esa forma sepan que estoy saliendo del cuarto y guarden su distanciamiento, ¿no? Entonces van a guardar su distanciamiento, voy a evitar el contagio y la persona que me está cuidando, en este caso, pueda realizar la desinfección por donde yo he caminado. Y la otra medida también que se tiene es que yo me voy a mudar de ropa, ¿no? Evidentemente todos los días usualmente me cambio. Entonces la ropa que yo vaya a tener la tengo que depositar en lo que sería una bolsa específica para eso, ¿no? Y como voy a estar en mi habitación y otra persona también me va a atender, entonces internamente yo también puedo realizar la desinfección de los objetos que le van a tocar, para que de esa forma no haya un descuido como tal, ¿no? Eso es en el caso de que sea la persona asintomática. Ahora, si presenta los síntomas, ahí se añadiría, ¿no? Que esté en contacto con un médico, porque si pasa a un nivel más grande, entonces puede que requiera otras medidas de cuidado.
Excelentes tips los que mencionas respecto de la prevención que debemos tener al aislarnos. Una vez más, estimado ingeniero Jorge Alejandro Flores, le damos las gracias a nombre del Tecnológico Boliviano Alemán Sucre, al nombre del Tecnológico Boliviano Alemán Cochabamba, y esperamos tenerlo en nuestras siguientes transmisiones. Una vez más, gracias por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Espero que les haya servido esta información. Más que seguro que todos y cada uno de los espectadores están satisfechos con los consejos y tips que nos dio el día de hoy y más que nada con las medidas de bioseguridad. Será hasta una nueva oportunidad. Saludos a todos de parte del TECVA. Tengan una linda tarde.